En este tutorial, como ves, voy a dibujar a Messi. Dibujar un retrato quizás sea una de las facetas más difíciles del dibujo. ¿Por qué? Porque no basta con dibujar unos ojos y una cara, sino que se tiene que parecer al original. Voy a comenzar haciendo un encaje. Ese encaje se hace con unas líneas muy sencillas, prácticamente que no molesten, pero tú las tienes que ver. Esto a mí me genera un problema. ¿Cuál? Que tú no las podrás ver en el tutorial. Por eso, una vez ya con el dibujo definitivo, me lo he puesto a la izquierda para mostrarte cuáles serían los pasos para hacerlo. Te repito que yo al hacerlo tan fino, tú no lo puedes ver. Observo el dibujo, es muy importante observar, siempre observando. El artista es un observador nato y comienzo. Yo veo que esta figura la podría meter en un rectángulo. Comienzo a hacer un rectángulo, la parte de arriba a la altura del pelo, a la parte de abajo a la altura de la barba, el lado izquierdo y el lado derecho. Ahí iría encajada lo que sería la cabeza, la altura del pelo, de la frente, la de los ojos, que es muy importante. Sigo observando la altura de la boca, la de la nariz, y ya se va apareciendo una personita. Observo esa línea inclinada, es como una especie de trapecio, es un trapecio, y ya tenemos el encaje muy general de lo que sería la cabeza. De aquí vamos a ir cada vez a lo más complejo. Le hago la camiseta con unas líneas muy sencillas y siempre observando. Voy a los ojos, veo que es una línea un poco inclinada esa de la ceja, la segunda ceja, el ojo, un óvalo, el otro ojo, tienes que tener cuidado que estén a la misma altura. Esa ayuda de referencia es muy importante, la sombra del pelo. Observo que la oreja está a la altura de la ceja, la parte baja a la altura de la nariz, es muy importante observar. Por lo tanto, a la derecha la oreja quedará a la misma altura, la misma proporción, el mismo tamaño. Continúo con el pelo, por un lado, por otro, la nariz. Veis que es un encaje con líneas muy sencillas. Ahora el bigote, donde irá la boca, con un óvalo. Es una forma general, voy bajando los labios, la barba, el pelo, voy ajustando cada vez más, ¿lo ves? Te voy a decir cuánto mide para que tú lo puedas apuntar, ¿vale? Ahí te lo dejo apuntado. La anchura sería de 10,5, la frente de 4,5, de la frente a los ojos de 4, de los ojos a la barbilla de 8,5, de los ojos a la altura de la boca 4, y así tú más o menos tienes las mismas proporciones. Puedes utilizar la regla y medir. Ahora comienzo ya a repasar, cada vez más complejo, donde irían los ojos, empiezo a encajar, basándome en esas líneas principales, poco a poco. El círculo de los ojos, mucho cuidado, a la misma altura, en el mismo tamaño. Sigo completando, poco a poco, observando. Aunque ahora no se parezca, verás cómo luego se irá apareciendo. Voy haciendo los detalles, comienzo de la barba, donde termina la barbilla, la voy completando, los agujeros de la nariz, cada vez más detalle, poco a poco. Termino la boca, los labios, donde van las sombras, y ya empiezo a hacer algún detalle. Intento terminar las formas con su contorno. La barba es irregular, vamos a la oreja,
Vamos sacando detalles. ¿Ves que cada vez vamos sacando esas partes más complejas, cada vez más complejas, hasta que vamos completando lo que sería ese encaje definitivo? Vamos viendo por dónde nos falta. Bien, seguimos observando. Ahí tenemos ya lo que sería el encaje. Y este sería el final de nuestro tutorial sobre el encaje. Ahora vamos a ver el encaje que estaba haciendo yo antes y vamos a comenzar el sombreado. Bueno, ya veis aquí el dibujo que he realizado a partir del encaje. Aquí comienzo a sombrear. Este dibujo es exactamente igual que el que hemos hecho ahora. La diferencia es que mis líneas de encaje son muy finas. Quizá las puedas ver un poquito ahí arriba, pero claro, a mí me perjudicaba en el sentido de que tú no las podías ver y no podías ver cómo había realizado ese encaje. Veis que comienza a sombrear. Me gusta siempre empezar por los ojos, porque una vez que consigo sacar esa sombra a los ojos o ajustar los ojos, el resto del proceso es mucho más sencillo. Hay que atreverse con los ojos, son fundamentales. Aquí se sombrea con mucho cuidado, fijándose muy bien, deteniéndose, procurando que sean simétricos, que estén a la misma altura, la misma curvatura. Sombreo para que vayan saliendo hacia adelante. Poco a poco, aquí veis que con detalle, paso a paso, sin precipitarme, pensando, fijándose bien. Bueno, como sabéis, he hecho un encaje a partir del dibujo final. Y en otro tutorial he hecho un encaje o un dibujo, mejor dicho, por cuadrícula. ¿Veis? Aquí voy terminando el ojo de dibujarlo. Cuando me vaya al otro lado tengo que tener mucho cuidado. Primero reservo esa luz y que los dos ojos sean del mismo tamaño y que estén a la misma altura. Eso es muy importante. Son oscuros y reservo ese punto de luz, lo hago grande y luego ya veré si me sobra, porque si me falta es muy difícil conseguir el blanco. Una vez que los tengo más o menos ya sombreados, que les doy los primeros tonos, pues ya me voy a otra zona. Generalmente ya me voy a una zona de menor importancia. Después de esa pequeña tensión que tienen los ojos, voy al pelo, a las orejas. Aquí puedes hacer trazos más sueltos. Como os he dicho, he hecho otro dibujo a partir de una cuadrícula, que lo muestro en otro tutorial. Tiene la ventaja, esa cuadrícula, que el dibujo sale mucho más exacto, pero es muchísimo más laboriosa. Prácticamente me dura más de un cuarto de hora y si lo hubiese añadido a este tutorial de dibujar a Messi, hubiese sido muy largo. Cuantos más cuadraditos hagamos en esa cuadrícula, será mucho más preciso el dibujo, pero mucho más laboriosa su ejecución. La ventaja que tiene la cuadrícula es que el dibujo queda mucho más ajustado, que podemos ampliar y reducir, y como digo, es muchísimo más laborioso. Duraba más de un cuarto de hora y haberlo agregado a este tutorial hubiese supuesto alargarlo muchísimo de tiempo. Las cuadrículas, cuanto más pequeño sea la retícula, más perfección podemos sacar, pero eso sí, nos costará muchísimo más trabajo hacerla. Y vamos continuando. Vamos sombreando, sombreando. Insinuamos esas formas de la oreja, no hay que dibujarlas exactamente. Resaltamos algún perfil. Al principio, cuando empiezas el dibujo, estás un poco más temeroso porque no sabes cómo va a ser el resultado final, pero según vas avanzando,
¿Veis? Aquí vamos a hacer el agujero de la nariz, pero lo hacemos con un oscuro. Ahora el otro agujero de la nariz, que estará a la misma altura. Hay que calcularlo bien. Y ya lo tenemos. Los oscuros más oscuros y los blancos más blancos se encuentran en el foco de atención, y eso es lo que le da contraste y valor y hace que la mirada se vaya hacia ellos. Se piensa generalmente y erróneamente que los oscuros más oscuros están al fondo, y eso no es cierto. ¿Por qué? Si colocamos un cartón negro al principio lo veremos negro, pero según se va alejando no se va haciendo cada vez más negro, va perdiendo su matiz y su intensidad. Por eso ese contraste entre el blanco y el negro es lo que nos hará destacar. ¿Veis aquí la boca como es oscura? Y si nos viene hacia adelante ya vamos viendo un poco la expresión del jugador. Poco a poco, pensando en las cosas complicadas hay que pensar. Cuando no lo es tanto, por ejemplo aquí en este sombreado se puede hacer más rápido. El labio inferior sí, ahí nos detenemos un poco, a la hora de sombrear ya lo hacemos un trazo más suelto. Hay que practicar este tipo de trazos. Siempre perfilamos un poco la zona que vamos a sombrear para no pasarnos. Y ya vais viendo cómo con esos pequeños matices oscuros ya va apareciendo la figura del jugador, que al principio parecía que no se parecía absolutamente en nada. Sin embargo, sí. Esos trazos de la barba son más sueltos, siguen esa forma que tiene el peinado, por decirlo así, de la barba, seguimos los trazos. Voy subiendo los tonos, pero con esta textura de la barba, aquí no hago el trazo cualquiera. Intento seguir las líneas de lo que sería el peinado de esa barba. Me voy al otro lado y sigo más o menos de la misma forma. ¿Veis cómo las curvas tienen distinta dirección? Se va completando. Continuamos. Nos vamos a la parte de arriba, una parte que no requiere tanta atención. Perfilo primero hasta donde va a llegar la sombra. Ahí tenemos un corte entre luz y la sombra, esto lo hago rápido, no exige tanta atención. Pero siempre dándole esa forma, si es curva, dando un trazo curvo que nos ayude. Continúo. Cuando hay más detalle me detengo un poco más observando. Vamos buscando dónde trabajar. Un poco más. Un poco más. Esta parte requiere menos atención, evidentemente. Hago ese oscuro de la camiseta con un trazo suelto, pero siempre dándole esa pequeña dirección. Me voy al otro lado para equilibrar un poco el dibujo. Aquí veis que el trazo es muy suelto. Hago ese perfil del hombro. Intentando siempre modular la línea, dando variedad, apretando, gruesa, fina, cambiando, dándole matiz. Ahora perfilo esa oreja y verás por qué. Porque la voy a utilizar esa línea para trazar el fondo. ¿Ves que al trazar el fondo la figura se me viene hacia adelante? Saco la figura a partir del fondo. Hay mucha gente que los fondos no los hace, yo creo que son muy importantes, le dan mucho más valor a la figura. ¿Veis cómo se viene hacia adelante la cara en ese momento que yo le pongo una sombra detrás? Aquí el trazo es muy suelto, muy rápido, pero esto hay que practicarlo. Me voy al otro lado para compensar otra vez.
Primero perfilo hasta donde va a llegar la sombra y rápidamente. Aquí ves que utilizo esa parte ancha del lápiz, ahora lo verás, lo dejo tumbado para sombrear más superficie. Rápidamente voy consiguiendo ese oscuro, termino donde no he llegado y me he pasado un poco, puedo utilizar la goma, en algún momento sí, pero en zonas muy concretas ya es muy difícil. Sigo perfilando hasta donde llega la sombra y veis cómo me saca muy bien el perfil de la figura y ya se me viene hacia adelante. Termino así con soltura, pero procurando dibujar ese pelo del borde. Continúo y hasta que acabo. Ahí ya ves que la figura está prácticamente definida. Ya en el fondo puedo trabajar libremente, voy subiendo el tono cada vez más. A veces necesito girar la hoja para facilitar el trazado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dibujar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Vuelvo otra vez a la posición original. Sombrío esa camiseta. Tengo que intentar evitar los blancos porque solo lo tendré en el foco de atención. Ya veis cómo está prácticamente la figura que va saliendo. Vuelvo a girarla porque me conviene girarlo. Veis que he dejado debajo otra hoja porque resulta mucho más agradable cuando tienes esa superficie. Y continúo con los fondos. Mirad cómo va pareciéndose cada vez más al protagonista. Lo que al principio parecía que no se parecía en nada, ya va saliendo, ya prácticamente podemos decir que el dibujo está conseguido. Sin embargo, nos falta conseguir ese rango de tonos que va del blanco al negro. Es muy importante por eso hacer una escala de grises en la que puedes observar los distintos tonos de grises que podemos tener en un ejercicio. Y en él podemos observar que tenemos que tener en nuestro trabajo del claro más claro al oscuro más oscuro, y eso le da una gran riqueza. Quedarse en un tono medio como el más oscuro le da cierta pobreza al ejercicio. Si lo miramos con los ojos como si fuéramos chinitos, así entornados, vemos el dibujo por grandes bloques de sombras y luces. Y entonces sí que vemos si tenemos un gran contraste entre el blanco y el negro. ¿Veis aquí que vamos a matar ese blanco de la cara? Aquí el trazo no se nota. Puedo utilizar el dedo porque la textura de la piel es lisa. Aquí no nos interesa que se vean esos trazados como vemos en el pelo, que vemos esas rayas que lo insinúan o en zonas de escasa importancia. Tener un trazado cruzado en la piel quedaría un poco extraño. Por eso intento difuminarlo un poco. Ahora giro para continuar. Ese giro me facilita el trazado. Giro un poco más cuando me conviene. Aquí, como tengo contraste entre el oscuro del pelo y el claro de la cara, delimito ese contorno para que me ayude a delimitar esa oscuridad. Tengo cuidado cuando me acerco y ya puedo soltar más el trazo cuando me voy alejando de esa línea de contorno. En el momento que la tengo, ya puedo soltar más ahí, pero siempre siguiendo esa dirección del cabello. Me ayudo de la textura del trazo para insinuar. Vuelvo a la posición inicial. Veis viendo cómo cada vez la figura va surgiendo, evidentemente, cada vez más, cómo va destacando. Voy matizando. Hay que dedicar mucho tiempo a practicar los trazados para que luego cuando realicemos una obra sea de nuestro agrado y de nuestra satisfacción.
Y continuamos. Voy cambiando de sitio según me va apeteciendo. Aquí que me falta oscuro le voy poniendo en el lado izquierdo y vemos como al colocar ese oscuro resalta más el claro y me sigue sacando la figura hacia adelante. Respeto, siempre dibujando, siempre dibujando. Yo tenía un profesor que me decía siempre dibujando, buscando ese perfil que tiene el pelo despeinado. Y ya una vez que tengo la figura prácticamente sacada, me atrevo ya con los ojos. Aquí ya no, el trazo no es tan libre, me tengo que ceñir. Eso sí, tampoco tiene que ser muy agarrado. La imagen, como digo, siempre se forma en el cerebro, no se forma en la hoja. Eso es lo que le da un aspecto muy relamido. Cuando veis un ejercicio que está muy redibujado, no da un aspecto agradable. Si te fijas en los cuadros de los grandes maestros, están hechos con pequeños trazos insinuados, con manchas. No se dibuja el ojo a perfil, sino insinuando esos trazos. ¿Veis? Voy completando. El blanco de los ojos no es blanco, tiene un poco de oscuro, no se deja blanco. Siempre debajo del ojo tenemos como una línea más clarita que hay que insinuar más que dibujar, o hay que sacarla dibujando la sombra de lo que le rodea, porque si hacemos esa bolsita de los ojos nos dará la sensación de que tiene ojeras. Hay que insinuar simplemente un pelín esa oscuridad. Si necesito la goma voy borrando un poquito y continúo por los ojos hasta que consigo el resultado deseado. Es muy importante también decidir cuándo finalizar el ejercicio. Bueno, aquí ya veis viendo que vamos sacando cada vez más detalles, ayudándonos un poco de la goma. Como digo, es muy importante decidir cuándo hemos acabado el ejercicio. Aquí vemos que aún nos quedan unos oscuros por terminar. Vemos que esa parte de la barba aún está un poco clara. Pero es más importante dejarlo suelto que demasiado acabado. Cuando está demasiado acabado, como digo, no da un aspecto agradable. Tienes que saber decidir cuándo dejarlo. Aquí vamos a completar un poco. Vemos que le faltan aún los oscuros de las orejas, de la barba, un poco debajo del cuello. Lo vamos a hacer hasta que podamos decidir que está más o menos hecho. Yo os lo dejaré ahí. Dejaré de trabajar y simplemente después continuaré un poco más y os lo enseñaré, os mostraré y os lo dejaré para que lo veáis o paréis el tutorial. Podéis parar el tutorial en el momento que veáis que os perdéis, eso es sencillo. ¿Veis cómo queda la figura? Cómo ya va saliendo con su expresión. Esa posición de las cejas es la que le da la expresión al jugador. Vamos oscureciendo esa parte que nos falta, con trazo suelto, pero siempre dibujando, haciendo la barba. ¿Veis esa oreja que nos falta? Vamos a ir completándola, pero haciendo los trazos sueltos. Me detengo un poco más. Hay que pensar siempre los trazos que voy a hacer. Muchas veces es fácil borrar, pero cuando llegamos a este nivel de oscuros, ahí prácticamente es imposible meter la goma. Perfilo porque quiero destacar más la figura del jugador. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Está prácticamente terminado. Simplemente... bueno, ahora lo que voy a hacer es matar ese color blanco de la cara. No quiero que sea blanco. Utilizo para ello un lápiz duro para que no me haga la sombra muy grande. Puedo darle con el dedo para que no se vean esos trazados. Bueno, ya vamos viendo que nos falta muy poco.
esa sombra de debajo de la nariz. Nos falta parte del bigote, del otro lado, vamos completándolo, dibujándolo bien. Y una vez ya que lo tenemos bien dibujado, ya podemos hacer los trazos sueltos. Esa oreja, que estaba un poco clara, vamos a darle más detalle. Suelto, claro, no tiene por qué llamar la atención, no es un foco de atención. Pero hay que darle su forma, sus oscuros, sus claros. Apago ese blanco que tenía la oreja, no tiene que ser un blanco blanco. Y voy concluyendo. Esa sombra de debajo del cuello. Cambio el lapicero para buscar un oscuro. Utilizo uno más blando. Y veis cómo esos oscuros me van resaltando el blanco y me van creando relieve. Y buscamos unos claros que se maticen, pero no blancos blancos, por la cara igual. Vamos dibujando los gestos, los matices. Con el dedo le voy apagando un poco. Y ya vamos completando. Podemos decir que prácticamente tú lo podrías tener terminado. Vamos siguiendo. Yo ya pararé de dibujar en el tutorial. Terminaré de hacer unos matices y os lo mostraré al final. Os dejaré una imagen estática para que tú la observes y si quieres añadir alguna cosa más, pues lo haces. Como os he dicho antes, el blanco de los ojos no es exactamente blanco. Hay que darle un poco de matiz. Esa parte hay que tener mucho cuidado con ella, que prácticamente no se vea porque si no crea ojeras, como os he dicho antes, pero tiene que estar. En el otro lado igual. No termino de dibujarla, la insinúo, rebajo esa intensidad para que no me dé la sensación de ojeras. Lo voy completando. Ya prácticamente aquí podemos decir que está la figura acabada. Bueno, y aquí os muestro el resultado final. Prácticamente igual, he hecho algún matiz, algún oscuro más. Puedes observarlo y si quieres completar algo más, lo completes. Muchas gracias por visionar el tutorial y espero sobre todo que te haya gustado y que te haya entretenido y que te haya animado a seguir dibujando o a empezar a dibujar.